Buenos días. Nuevos recortes planean sobre la sanidad española. Y es que la tabla de salvación que ofrece el Fondo de Liquidez Autonómico no parece ser ni mucho menos suficiente, ya que sobre las economías regionales pesa la sombra del cumplimiento del objetivo del déficit. Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía esperan como agua de mayo la inyección de recursos y también sus proveedores. La primera ya ha advertido de que todo parece indicar de que habrá que sacar de nuevo la tijera, algo que afectará a la sanidad. Por otro lado, ya suenan voces que hablan de una posible nueva desfinanciación en el Sistema Nacional de Salud, esta vez a través de la cartera de servicios, lo que implicaría el establecimiento de copagos en prestaciones que no se consideren esenciales. En el punto de mira podrían estar los tratamientos de reproducción asistida, los cribados, la selección genética, la rehabilitación o los implantes oftalmológicos. Agárrense porque en este curso político vienen más curvas. Comenzamos Salud Hoy. Casi 3 millones de personas sufren en nuestro país enfermedades raras. Hablamos de ello con la doctora Carmen Ayuso. Los sanitarios también se unen a las protestas tras las medidas adoptadas por el Gobierno central. Los mismos no descartan la huelga. Nos trasladamos a un banco de cerebros, lugar donde se investigan enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. El gasto farmacéutico del mes de julio ha reflejado un descenso significativo en referencia al año 2011, algo que ha hecho que muchos se muestren optimistas respecto al efecto disuasorio del nuevo copago farmacéutico impuesto por el Gobierno. Sin embargo, no es solo todo lo que reluce. El primer mes de aplicación del copago de medicamentos ha arrojado resultados positivos en la factura farmacéutica, con una reducción del 24% respecto a las mismas cifras del mismo mes obtenidas en 2011. Sin embargo, desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles se pide cautela antes de lanzar las campanas al vuelo con estos datos. Y es que consideran que hay que tener en cuenta que durante el mes de junio la población hizo acopio de medicamentos en previsión del aumento del copago. A esto se sumarían factores como el periodo vacacional. Así, las previsiones del Observatorio del Medicamento plantean que los efectos de los últimos decretos se traducirán en un descenso del consumo de medicamentos cercano al 10% al final de año, así como una reducción del número de recetas del 3%. Tras las medidas adoptadas por el Gobierno central, los empleados públicos intensificarán sus protestas conjuntas desde el 12 de septiembre y los sanitarios no serán una excepción. Señalan el desprestigio que está sufriendo la función pública con el objetivo de justificar su desmantelamiento y advierten de que no descartan la huelga. La plataforma de sindicatos y asociaciones profesionales, constituida por 23 organizaciones de empleados públicos, protestará la semana que viene contra los recortes. El día 12 de la próxima semana tendremos una jornada de lucha a nivel del Estado. Una jornada de lucha que la haremos en todas las provincias y en todos los centros de trabajo. La plataforma reservará cada día de la semana a movilizaciones de sectores concretos y el próximo viernes al conjunto de los empleados públicos. Además, no descartan una futura huelga. Nos iremos reuniendo con cierta periodicidad y en algún momento lo hemos dicho, no es nuestra voluntad, pero no nos va a temblar la mano a la hora de tomar la decisión si sigue esta escalada de tensión y de agresión hacia la administración pública, convocar cualquier medida de presión y de lucha, incluso una huelga general. Asimismo, denuncian despidos en la administración. Lo hacen de forma encubierta, pensando que no son contrataciones, sino que como quitan los interinos, pues dicen que en realidad no son destrucción de empleo, pero hay que contarlo como destrucción de empleo. Y es sin duda uno de los elementos, insisto, más relevantes, que más preocupan a los trabajadores de nuestro ámbito y que más repercusión en la falta y en el deterioro y la falta de calidad de los servicios públicos que va a sufrir nuestro país. Solicitan al Gobierno diálogo, negociación y consenso. Más cosas. Las comunidades han elegido ya sus mecanismos para gestionar el copago que afecta a los pensionistas. Así, a la hora de evitar que estos paguen más que el límite establecido por la normativa, algunas regiones han optado por seguir cobrando a los pensionistas aunque superen la cantidad y les devolverán exceso en 3 o 6 meses. En el caso de Andalucía, se estableció desde el primer momento un sistema para evitar cobrar una vez alcanzado el tope, dado que cuenta con la receta electrónica. En esta misma línea, la Comunidad de Madrid, al carecer, sin embargo, del sistema de receta electrónica, ha planteado una tarjeta provisional que entraba en funcionamiento esta semana. Los pensionistas madrileños han empezado esta semana a pedir en sus centros de salud el documento de dispensación que les permite dejar de pagar los medicamentos en la farmacia cuando llegan a su tope mensual.
que se está dispensando en todos los centros de salud a través de las unidades administrativas, con el fin de que los pensionistas, efectivamente, cuando alcancen el tope, según donde estén en los tramos que corresponda, no paguen más. Entonces, este documento es un documento que, en principio, efectivamente, hemos tenido varias reuniones, hace 2 días con la Dirección General, porque es verdad que estaba creando muchísimas dudas por la rapidez de implantación. Lo que tiene que ser es que es para los pensionistas solo, o sea, no tienen que venir a los centros de salud en ningún momento que se corra la voz de que son los activos. O sea, esto es solo para las personas que efectivamente que no tengan recursos o que tengan sus límites limitados su aportación. La finalidad de esta iniciativa es garantizar al paciente que no pagará por encima del tope establecido por la ley. En cada caso, recordemos que el Real Decreto Ley contempla el abono de 8 euros mensuales para los pensionistas con abonos anuales inferiores a 18.000 euros y un máximo de 18 euros para aquellos que tengan una pensión superior a los 18.000. Una forma de evitar que los pensionistas tengan que seguir adelantando el 10% del coste de su tratamiento. Sin embargo, a principios de semana los centros de salud sufrieron un colapso en las unidades administrativas de estos centros. Yo creo que ha sido un poco rápido, la gente se ha informado un poco boca a boca, ha coincidido con el principio, el día 3 de septiembre y la entrada en vigor del día 1 de septiembre, con lo cual yo creo que, aunque hay muy buena disposición por parte de las unidades administrativas, sí que es cierto que se está trabajando a ritmos un poco... O sea, que somos conscientes por parte de todos. Los médicos informamos de todo lo que podemos de la manera, pero sí que es cierto que por parte de la Consejería en este momento sí que está habiendo una posibilidad contra las 3 sociedades científicas. Nos hemos reunido, ya te digo, muy recientemente, antes de ayer y ayer mismo, para efectivamente emitir una manera de que pudiera ser un poquito más ágil. No obstante, la intención es que en meses posteriores este formato cambie por otro informatizado con el que se continuará dando garantía al ciudadano sobre las cantidades a desembolsar. Y del sistema sanitario español nos vamos al estadounidense, porque la reforma sanitaria de Obama sigue en el centro del debate político. El Obamacare obliga a los ciudadanos a tener un seguro médico o, si no, a afrontar una multa. Se pretende así aumentar el acceso a la cobertura sanitaria a millones de norteamericanos y controlar los costes sanitarios, que han crecido descontroladamente en los últimos años. Sin embargo, la mitad de los norteamericanos no están de acuerdo con esta medida. Veamos por qué. La reforma sanitaria del presidente Obama ha dividido a la población estadounidense. Tras la declaración de constitucionalidad del Tribunal Supremo a favor de una ley que ha estado en el punto de mira desde que comenzó su tramitación en 2009, el debate que se extiende entre la sociedad norteamericana es más bien político. Los motivos son diversos, pero lo primero es hacer una valoración de la reforma. El debate sigue vivo porque el 60% de los norteamericanos se oponen a esta ley y el 50% quieren su derogación. Entonces yo creo que va a ser un tema central de la campaña electoral. Como consecuencia de esta reforma existe el mencionado clima de enfrentamiento y los motivos son los siguientes. Bueno, tiene que ver, yo creo que hay 2 o 3 causas. En principio hay desde la fundación del país, hace más de 200 años, hay una suspicacia tradicional hacia soluciones que implican la ampliación del poder del gobierno, el poder y el tamaño del gobierno. Y el planteamiento de Obama da un control de la 6ª parte de la economía al Estado. También hay ¿por qué hay esta preocupación? Porque puede suponer una amenaza para las libertades individuales. También ha habido unas cuestiones de libertad religiosa y también el coste. Paradójicamente, justo cuando en Europa se está planteando la sostenibilidad de los sistemas nacionales y se está proponiendo algunos recortes y modificaciones, en Estados Unidos van en otro sentido, a más. Igual se van a chocar en medio, ¿no? Y encontraremos una solución que comparte privado-público. Sin embargo, es posible que el debate no se resuelva hasta que tengan lugar las próximas elecciones. Si Obama gana un segundo mandato y esta reforma irá adelante en su forma actual. Si gana el candidato del Partido Republicano, Mitt Romney, y los republicanos controlan el Senado, pues se va a proponer una alternativa a esta ley. Yo creo que los 2 lados buscan el mismo objetivo, que es proporcionar un acceso
a cobertura sanitaria a todos los ciudadanos. La gran cuestión es cuál es el mecanismo, cuál es el modelo. Una apuesta política de los demócratas con la que podría pasar a la historia el mandato del presidente Barack Obama. Conocer las enfermedades como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y otros tipos de demencias es posible gracias a las donaciones de cerebros, algo clave para que se avance en la detección precoz y tratamiento de este tipo de patologías. Nos acercamos a un banco de cerebros para mostrárselo más de cerca. La donación de cerebros es muy importante para poder estudiar las consecuencias de las enfermedades neurodegenerativas sobre el tejido humano y, por tanto, imprescindible para el avance de la investigación. Nosotros recibimos tejidos neurológicos, cerebro principalmente, pero también la médula espinal y algún otro tipo de muestras de personas que nos lo donan en vida, personas que mayoritariamente son pacientes con enfermedades neurológicas y generalmente también con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Hacemos un procesamiento que es prácticamente universal en todos los bancos de cerebros, que es que la mitad, como vemos aquí, la mitad la fijamos y la procesamos para hacer el diagnóstico. Esa es la primera parte muy importante de nuestro trabajo, que es hacer el diagnóstico. Y mientras que la otra parte, la otra mitad que falta aquí, que generalmente es la mitad derecha del cerebro, la congelamos. Hacemos investigación con esta parte del tejido, pero la clave un poco para entender nuestro trabajo es que nosotros tenemos tejido perfectamente clasificado gracias a que nos dedicamos a hacer el diagnóstico en una de las mitades. Y de ahí la importancia de la donación en este caso. Bueno, nosotros sabemos, y lo sabemos mejor que nadie, porque estamos en contacto con los investigadores, que sin este tejido no hay. Vamos a empezar la fase de diagnóstico del caso. Esto es el hemicerebro izquierdo, un hemisferio cerebeloso, este es el cerebelo y este es el tronco. Aquí es donde tenemos claramente representada la corteza cerebral y ahora ya vemos lo que antes, bueno, más bien intuíamos, que toda esta zona del lóbulo occipital y el lóbulo temporal posterior están relativamente conservadas, pero toda la zona anterior, lóbulo parietal, frontal, temporal, están muy atróficas. Esto es lo que llamamos seriación. Es bueno, algo parecido a lo que hace un escáner, lo que pasa es que nosotros lo hacemos con el cuchillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que obtenéis el diagnóstico definitivo? No, nosotros en pocas semanas, en 2-3 semanas, tenemos que hacer técnicas especiales, en fin, bueno, podemos tenerlo relativamente rápido. Sin embargo, además de estas donaciones, procedentes en su mayoría de pacientes con Alzheimer, es importante concienciar a la sociedad para que aumenten el número de donantes de cerebros sanos, imprescindibles también para la ciencia. Todos podemos ser donantes, todos los cerebros son interesantes. Si es enfermo, ¿por qué es enfermo? Pero si es normal, porque es normal. Doctor, nos quedamos con esa idea, con la idea de ser donante, de donar para, bueno, pues para en un futuro, pues siempre por el bien nuestro y por la investigación. El primer genoma de un tumor se secuenció hace solo 3 años. Ahora ya hay miles de cánceres secuenciados y el objetivo es llegar a los 25.000 genomas de 50 tipos de cáncer en los próximos años. Veamos un ejemplo de cómo se trabaja para que en un futuro a cada paciente se le haga un test que determine el perfil genético de su tumor y se le administre el fármaco más adecuado. Secuenciar un cáncer es entrar en el núcleo de sus células y detectar qué fragmentos han cambiado, qué los diferencia de una célula normal. El científico de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, coordina una investigación para secuenciar el genoma de 500 pacientes con el tipo más común de leucemia. Tras el análisis, Otín ha identificado 78 nuevos genes de esta enfermedad. Secuenciar un genoma, el genoma del cáncer, es, por tanto, analizar los 3.000 millones de unidades que portan las células tumorales y compararlas con las 3.000 millones de unidades químicas del genoma de las células normales y ver en aquellos puntos que se han producido algunos cambios o algunas mutaciones. Estos datos permitirán ofrecer mejores tratamientos a los pacientes en un futuro. La posibilidad de que se conozca en cada paciente
los aspectos más detallados de las alteraciones que han sufrido sus células para generar tumores y por tanto se abrirá la posibilidad de desarrollar e implantar tratamientos personalizados de forma que a cada individuo se le pueda tratar de acuerdo con las mutaciones, los cambios que ha sufrido sus células. 1 de cada 3 personas desarrollará algún tipo de tumor en el futuro, por lo que avanzar en este frente es uno de los grandes retos de la medicina. Y tras el parón del mes de agosto abrimos una ventana a la prensa especializada. Comenzamos viendo que destaca Gaceta Médica de la actualidad sanitaria. José García, buenos días, ¿qué nos puedes contar? Buenos días, Lucía. Tras las vacaciones estivales, Gaceta Médica vuelve y analiza en su portada de esta semana la conflictividad creciente entre los profesionales sanitarios por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, lo que augura un otoño repleto de movilizaciones y actos de protesta. De hecho, el 12 de septiembre protagonizarán una jornada que han denominado de lucha nacional con un acto central en la zona madrileña de Nuevos Ministerios, donde médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, entre otros profesionales, pedirán al gobierno de Rajoy diálogo, negociación y consenso. Mientras tanto, el Gobierno estudia nuevos recortes. Para ello, trabajan a pleno rendimiento grupos de expertos que van a analizar la posibilidad de excluir de la cartera básica algunas prestaciones y se les imponga un copago. Entre ellas, la selección genética, la rehabilitación funcional, tratamientos de fertilidad o implantes oftalmológicos. Otro de los frentes abiertos tiene el punto de mira en las retribuciones de los médicos. Con toda probabilidad, se estudiará fijar un nuevo modelo retributivo en los próximos meses con 2 elementos clave, la formación y el desempeño. Gaceta Médica también ha estado esta semana en Viena en el Congreso de la Sociedad Europea de Respiratorio y ofrecerá en sus páginas todas las novedades de las investigaciones y ensayos clínicos allí presentados. Desde la redacción de Global, Bárbara, ¿qué destaca el periódico de la Comunidad del Medicamento? Buenos días, Lucía. Esta semana el Global realiza un seguimiento de la evolución de los impagos a las farmacias que se está produciendo en muchas comunidades autónomas. Las miradas y esperanzas de los farmacéuticos de estas comunidades se centran en la llegada de recursos procedentes de la Administración Central a través del Fondo de Liquidez Autonómico, que permitiría un rescate financiero a estas comunidades autónomas. Por otro lado, analizamos la evolución del empleo en la industria farmacéutica y concretamente en los visitadores médicos. En lo que va de año, según CEATIMEF, se han producido aproximadamente 1.100 bajas, lo que supone el 10% del total. Desde que se inició la crisis, el empleo en este ámbito ha pasado de 16.800 a 9.400 empleos directos, motivado por reestructuraciones de compañías, fracasos en el desarrollo de fármacos, pero muy especialmente por las medidas del control de gasto en medicamentos. Aunque aún no tiene nombre, por primera vez en nuestro país se ha diagnosticado una nueva enfermedad que ataca las defensas del propio organismo. Un síndrome que solo tienen 32 personas en el mundo y cuyo conocimiento ha permitido mejorar la vida de un niño de 12 años. Por primera vez en España se ha diagnosticado un nuevo síndrome que acaba con las defensas del organismo a consecuencia de una importante mutación genética heredada de los progenitores. El paciente es un niño de 12 años que desde hace años ingresaba reiteradamente en el hospital al padecer infecciones sanguíneas muy graves, lo que le hacía tener una baja calidad de vida. Tras numerosas pruebas, un grupo de inmunólogos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba dieron con el diagnóstico. El problema se llama neutropenia severa congénita. Su causa fue descrita a final de 2010. Hay 32 pacientes en todo el mundo y de esos 32 pacientes, el nuestro tiene una característica única. Es el primer paciente con este síndrome que presenta una variante en la que no hay alteraciones cardíacas, que sí están presentes en todos los demás pacientes con esta enfermedad. El paciente ya en casa lleva 4 meses en tratamiento a base de terapias biológicas para la recuperación de su sistema defensivo dañado. El niño está siendo tratado, necesitará un tratamiento de por vida con una proteína recombinante que lo que hace es estimular la producción de las células que son deficitarias en su sistema inmune. Y la evolución que está siguiendo desde en los cuatro meses aproximadamente que hace que está en tratamiento,
pues está siendo favorable. Este síndrome raro se manifiesta por brotes que se suceden con cierta periodicidad y generalmente llevan a los enfermos a ingresar en las unidades de cuidados intensivos en situaciones muy complicadas. Casi 3 millones de personas sufren en nuestro país enfermedades como esta que acabamos de conocer. Son las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes. Para hablar de ello contamos hoy con la doctora Carmen Ayuso, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Doctora Ayuso, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuántas enfermedades raras se conocen en este momento? Pues en este momento se conocen entre 6.000 y 8.000, y perdona la imprecisión, enfermedades raras diferentes, porque tenemos a veces problemas para identificar adecuadamente los casos y para definirlos, de ahí un poco el marco tan amplio entre 6.000 y 8.000. Están descritas ese número, pero conocimiento en profundidad es un poco menor, la cantidad se reduce. Sí, somos bastante todavía ignorantes respecto de algunas de las causas y particularmente de los tratamientos. Lo que pasa es que ha habido un crecimiento espectacular del conocimiento en los últimos años, pues gracias a avances en la biotecnología, en el conocimiento ómico en general, en las bases biológicas de muchas enfermedades, también de estas. ¿Cuál es el papel de la genética en este tipo de patologías? Las mutaciones genéticas de un solo gen, lo que llamamos enfermedades monogénicas o mendelianas, son responsables de por lo menos el 80% de las enfermedades raras, se ha visto en la noticia que habéis dado. Y seguramente son también responsables en parte, junto con otros factores ambientales o varios genes, en el resto de ellas, en el otro 20%, de manera que la genética tiene un papel muy importante en la causa de estas patologías. ¿Y los factores ambientales, eso que he comentado, cuál es el protagonismo? ¿Se puede desarrollar una enfermedad, se puede tener esa predisposición genética y no desarrollarla por determinados factores o por falta de determinados factores ambientales? Bueno, esto es mucho más complicado de explicar y más en una entrevista tan breve, porque algunas de las enfermedades raras que no son, digamos, por una mutación heredada, pueden ser enfermedades realmente genéticas por una mutación adquirida. Por ejemplo, hay algunos tumores raros, algunas enfermedades, algunos cánceres raros, infantiles particularmente, que se producen porque la persona sufre una mutación a lo largo de su vida en un grupo particular de células. Y esta mutación, de hecho, ha podido ser provocada o facilitada por algún factor ambiental. Te pongo este ejemplo, sería largo de explicar algunos otros ejemplos que también hay parecidos. ¿El factor hereditario está presente? ¿Se conocen casos de hermanos que quizás es frecuente que hereden esa posible enfermedad que ha padecido, que padece el hermano menor? O... Sí, esta es una circunstancia que el hecho de que sean causadas por mutaciones en genes a menudo heredadas de los padres, como el caso que hemos visto en el reportaje, hace que estas patologías unan a muchas otras circunstancias, digamos, la circunstancia infeliz de que se puede repetir dentro de la familia. Es así, como tú lo has comentado. Sí. Comentaba que en los últimos años se ha empezado a conocer mucho más sobre este tipo de patologías, de enfermedades poco frecuentes, y que aún así los pacientes sí que comentan que muchos se someten a peregrinaciones, verdaderas peregrinaciones por los hospitales, por los servicios de salud, para conocer al final cuál es su diagnóstico preciso y un posible tratamiento. Desde la parte de la investigación se quiere de alguna forma dar a conocer más a la clínica hospitalaria, a los médicos que atienden a los pacientes, este tipo de enfermedades. Bueno, te quería puntualizar que yo, además de trabajar en el Ciber de Enfermedades Raras, trabajo en un hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, y esta circunstancia se da en algunos de los investigadores que pertenecemos al Ciber de Enfermedades Raras, de manera que tenemos una especial sensibilidad hacia esto que tú comentas. Creemos que es muy importante la formación. Al ser enfermedades muy poco frecuentes, pues muchas veces son desconocidas por los médicos que tienen un contacto más directo con los pacientes. Así que hay que hacer una labor muy importante de formación desde las universidades, a los médicos que luego van a estar en atención primaria o a los pediatras, a muchos especialistas. Y luego hay otras dos circunstancias que yo querría señalar. Una es, digamos, el desarrollo que van a tener los servicios de genética en un futuro próximo, cuando se reconozca la especialidad, y la accesibilidad por parte de los pacientes y los médicos a estos servicios de genética. Y otra es una circunstancia que desde el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos se están poniendo en marcha, que es el desarrollo de centros y unidades de referencia que están muy especializados en patologías a los cuales se pueden dirigir los pacientes, porque ahí conocen en detalle su patología. Y esperemos que cuando eso se desarrolle la atención se mejore de una manera notoria. Las asociaciones de pacientes han mostrado también un poco su inquietud
porque se pare, con el tema de la crisis económica, la inversión en investigación. Desde el trabajo diario, ¿no? Se está también, o se tiene este temor a que se pueda un poco frenar el camino que se ha iniciado ya. Indudablemente, la preocupación económica no es que esté en los pacientes con enfermedades raras o en los investigadores, es que está en la calle, es una realidad. Y efectivamente esto puede afectar y puede de alguna manera frenar o ralentizar la investigación en este y en otros ámbitos, pero sí que puedo decir con mucha certeza que hay dos señales esperanzadoras. Una es que este es un problema de investigación y de salud muy relevante en Europa. Hay muchas acciones que desde Europa se están apoyando y desde otros ámbitos internacionales para que no se frene la investigación en este ámbito. Y otra es que hay una voluntad por parte de organismos estatales y autonómicos de investigación, respecto a los estatales, el Instituto de Salud Carlos III, para no frenar la investigación en este ámbito. Entonces eso hace que dentro de la preocupación y del conocimiento de que esto se va a disminuir la inversión en la investigación en estos ámbitos, pero sabemos que no se va a poder detener. Es imposible porque ya está en marcha y además los investigadores no lo vamos a permitir. Pues una parte importante de la investigación obviamente son la búsqueda de tratamientos. ¿Os podría hablar un poco de los medicamentos huérfanos, ¿no? Que son los que tratan normalmente a estos pacientes? Sí, esto es una denominación que se puso en marcha oficialmente en Europa en el año 1999 y que de hecho tiene una regulación específica por parte de la Agencia Europea del Medicamento desde el año 2000. Y hay, digamos, dos fases. Una es la designación de medicamentos huérfanos, es decir, identificar aquellos medicamentos que tienen varias características. Son para tratar enfermedades raras y, digamos, suponen un beneficio de alguna manera en el tratamiento de estos pacientes. Y hay bastantes medicamentos ya con esta designación, pero luego tienen que pasar un proceso que se llama autorización para la comercialización. Se están desarrollando cada vez más. España y el CIBER de enfermedades raras está contribuyendo a la designación y también al proceso de evaluación de estos medicamentos para poder finalmente ser autorizados para su comercialización. Pero tienen un inconveniente y es que son extraordinariamente costosos su investigación porque precisan un análisis en el laboratorio que es costoso y luego una fase de investigación clínica, lo que se llaman ensayos clínicos, que tienen unas particularidades especiales. Hay que buscar en muchos sitios en todo el mundo estos pacientes, hay que analizarlos, estudiarlos, someterlos a la exposición del medicamento, de lo que se esté estudiando, el procedimiento diagnóstico, terapéutico, preventivo que se esté estudiando durante un tiempo, y todo eso requiere financiación y esfuerzo. Pero se está haciendo. Entonces, ya para finalizar, un mensaje de optimismo, ¿no? para esas personas que se habla de enfermedades siempre raras, se habla de enfermedades poco frecuentes, porque son pocos de cada enfermedad, pero que en su conjunto son muchas personas y que se está avanzando, ¿no? en este sentido, y que la genética, la investigación tiene un importante papel que jugar y que va a seguir jugándolo, ¿no? Sí. Yo creo que hay varias señales que nos hacen pensar que tenemos que ser optimistas. Una de ellas es que la sociedad en su conjunto es cada vez más sensible hacia estos problemas porque los empieza a conocer. Otro es que los profesionales también están motivados, sin duda apoyados y empujados por los pacientes y las asociaciones que los respaldan. Y otra es que hay una voluntad también política, organizativa en el entorno estatal, regional y también internacional para que estas patologías no queden olvidadas. Doctora Ayuso, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ti. Plantearse desafíos y metas a alcanzar da fuerzas para salir adelante. Un ejemplo de ello es el del alpinista Josu Feijó, el primer diabético en pisar el Everest. Les dejamos con esta historia de superación, no sin antes recordarles que mañana tiene una cita, como cada sábado a las 12 de la mañana, con su programa de estilo de vida Estar Bien. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. El alpinista y astronauta a la vez, Josu Feijó, lidera una expedición al Everest con 4 jóvenes diabéticos que por primera vez están siendo controlados mediante telemedicina. Os penséis que a mí me supone mucho motivo de orgullo cuando me levanto a las mañanas y que, ahí va, si soy el primer diabético del mundo que escala al Everest. La verdad es que me da igual. Yo sé que John Goicoechea no es diabético y ha escalado el Everest, está en la 5. Y yo soy el español 69.
o el 2773 del mundo que ha alcanzado la cima del Everest. Y ser el primero no me importa. A mí lo que me importa es que yo he cumplido un objetivo. Y lo que quiero es que gente que viene por detrás, otros diabéticos, lo puedan cumplir. Con la primera vez que fui a la NASA, o sea, los americanos y los rusos se chinaron mogollón cuando me dijeron que el primer diabético no va a ser yanqui. El proyecto Diabéticos Sin Fronteras es posible gracias a un acuerdo entre Telefónica y la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Consiste en llevar junto a su compañero Jon Goicoechea cada año a 4 jóvenes diabéticos a una expedición de trekking al campamento base del Everest. El alpinista, que lleva ya 4 años controlado por telemedicina, considera que es un avance que cambiará la vida de los pacientes crónicos. El regalo no es para mí, el regalo es para mi sobrino. Y para todos los miles o cientos de miles de niños diabéticos que van a poder utilizarla. Y no solo utilizarla ellos para irse de campamentos o de colonias, sino que sus padres van a estar más tranquilos, sus abuelos, los que son los diabéticos tipo 3, o sea, los familiares cercanos que viven la enfermedad. Y es que estos pacientes van a tener a partir de ahora muchas más posibilidades de alcanzar sus sueños. Si la vida nos ha puesto una zancadilla, que no nos ponga la sociedad más zancadilla.